Okay. Okay. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy tenemos al economista Francisco J. Contreras, Francisco José, ¿no? Sí, Francisco José Contreras, tocayo nuestro, quien ya forma parte de nuestra comunidad y es uno de los economistas más activos en cuanto a investigación, análisis y propuestas para nuestra realidad tan golpeada y tan crítica. El currículum de él ya lo hemos mencionado, tiene un doctorado en economía, es profesor titular de la Universidad de Carabobo y tiene además una extensa trayectoria como profesor y como consultor y además como investigador. Sin más preámbulos, le damos la palabra a Francisco. Muchas gracias por venir y poco a poco se van incorporando nuestros invitados tradicionales. Bienvenidos todos y es el día después del Día de la Amistad, o sea que este es un encuentro amistoso por encima de todo. como siempre, como siempre. Buenas tardes y de verdad agradeciendo la generosidad que siempre ha tenido para conmigo nuestro amigo y colega José Manuel Serna, quien pues realiza una actividad a través de su organización en América.org bien importante. Hoy vamos a conversar sobre escenarios y opciones para la economía venezolana 2023, con un subtítulo de Entre el desorden y la prosperidad. Yo procuro hacer algo pues diferente de lo que se presenta normalmente en estos escenarios, porque vamos a decir, estaría redundando. Pues. Yo creo que la mayoría de los economistas venezolanos tenemos una idea, vamos a decirlo en grandes líneas, muy parecida, pues, con todas pues, las diferencias naturalmente que tienen que haber, porque siempre, pues, lo peor que nos puede ocurrir es que todos pensemos igual. Pero tratando de hacer algo, pues, que salga de lo tradicional, entonces preparé esta pequeña presentación de hoy, donde vamos a hablar de ese enfoque. Ese enfoque en términos prospectivos tiene, tiene una aproximación, vamos a decir, como quien mira en el futuro, algo que desea y que considera factible, y se traza una trayectoria diferente a la convencional, que es analizar lo que está en el presente y proyectar una imagen al futuro. Nosotros, pues, lo que trato de hacer es un procedimiento a la inversa. Ahora, si nosotros estamos hablando de propuestas y una propuesta democrática, ¿qué es lo que fundamenta la democracia en términos de institución invisible, pues de la cual poco se habla? Es decir, de lo que le da fundamento real a la democracia. Y yo siempre he mostrado 5 atributos. El primero, pues, el imprescindible de todo sistema democrático, que es la confianza. Y es una de las carencias que que se sienten en nuestro país, porque no se tiene confianza en nadie y no se confía en nada. Eso es algo que le da fragilidad a la democracia, porque la democracia es poder confiar en los demás. Porque si uno confía en los demás, libera los costos de transacción que no agregan valor. Es decir, cuando uno desconfía, tiene que buscarse un abogado, tiene que buscarse cantidad de cosas y la desconfianza no desaparece. Y entonces uno desperdicia una gran cantidad de energía, que son las energías necesarias para hacer bien las cosas. Entonces, la primera institución fundamental cuando uno va a hablar del futuro de un país, pues es tener una narrativa con sentido de propósito que despierte la confianza entre venezolanos y hacia un proyecto de país.
La segunda es la legitimidad, que es diferente a legalidad. Legitimidad, cuando uno, en la mayoría de las democracias, cuando un candidato gana elecciones, pues él es, en ese momento tiene legitimidad y legalidad. Pero generalmente a las pocas semanas ya empieza la gente a perder pues la ilusión que tenía en esa persona. Y en ese momento esa persona tiene legalidad, pero va perdiendo legitimidad. Es decir, la legitimidad la brinda en términos de institución fundamental invisible de la democracia, esa alineación que la gente siente entre el interés particular de quienes de manera transitoria ejercen el poder y el bien común. Ese es el segundo elemento importante. Es decir, si nosotros queremos tener una buena propuesta de país, esa propuesta tiene que tener legitimidad. Es decir, debe estar alineado su sentido con el bien común. El tercer aspecto es la autoridad. Y uno a veces confunde autoridad con autoritarismo, que tampoco se trata del autoritarismo. Estamos hablando de la capacidad que tiene un proyecto, que tiene una persona de dar fundamentación y profundidad a los contenidos de direccionamiento estratégico. Es decir, si esa persona tiene las competencias y las capacidades que permiten un conocimiento profundo de lo que está sucediendo para tomar las mejores decisiones. Eso es, vamos a decirlo, la autoridad. Y el otro elemento es que exista una correspondencia entre, me faltó allí una palabra que en el momento que monté esto no se me ocurrió, sino porque en un foro me preguntaron. Y en ese foro yo planteé que la cuarta institución invisible fundamental en un proyecto democrático es el lenguaje. Es decir, es la alineación que tiene que existir entre lo que uno siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Eso es, por eso es que es tan importante que uno tenga una precisión estética, funcional, categórica de cada palabra o de cada contenido que expresa un programa o una propuesta. Y el último, que es uno de los fallos que tiene nuestra aproximación de democracia en Venezuela, que es la influencia. Es decir, si ustedes analizan las redes sociales en Venezuela, van a encontrar que cuando se lanza un vínculo de alguna cosa, las que más llaman la atención tienen un alto porcentaje de ser falsas. Es decir, que nosotros tenemos en nuestro medio más mala influencia que buena influencia, entendiendo que la buena influencia es la que seduce, la que persuade sobre una base de esperanza objetiva. Entonces, esos son los 5 elementos que son claves para que un proceso democrático, para que un plan de gobierno, para que una persona que se atreve pues, a decir que va a asumir esa gran responsabilidad, debe tener confianza. Es decir, que su palabra, su pensamiento, su acción sea certera. Es decir, que nosotros podamos librarnos de las tensiones, podamos librarnos de transacción para hacer las cosas y tener más recursos para el pensamiento crítico y libre. Confianza, legitimidad por la alineación que debe tener una propuesta con el bien común. El bien común entendido en el sentido amplio de economía y humanismo, que expresa o trabaja muy bien uno de los últimos premios Nobel que se llama Jean Tigol. Autoridad, que no confundimos con autoritarismo, que esa es la capacidad o la competencia que expresa un plan o una persona que le confiere una capacidad para analizar, para ejecutar, para actuar, más allá
de lo que uno puede esperar. Es autoridad, es una autoridad en tal cosa, dice uno, no una autoridad en la física cuántica, es una autoridad, es decir, algo para que funcione como propósito democrático tiene que tener un asidero de esa naturaleza. Y el otro, pues bien importante, es el lenguaje. Pues el lenguaje es la base, otra de las fuentes fundamentales de la democracia. Si la palabra tiene diferentes interpretaciones y significados para la deliberación democrática, uno no tiene democracia. Y por eso los modelos autoritarios, sobre todo los populistas, la amenaza más impresionante que tiene la democracia o la desviación más grande de la democracia es lo que uno llama populismo o democracia iliberal. ¿Y cuál es el fundamento? Bueno, la destrucción de la base de cualquier criterio de demarcación para discutir, que es el lenguaje. Entonces, una cosa puede significar cualquier cosa. Como está muy de moda, cuando en nuestro país, por ejemplo, se confunde mucho lo que es, vamos a decir, libertad de expresión con libertad de manipulación, que son dos cosas totalmente diferentes. Y que guarda relación con el último, que yo hice una repetición nuevamente porque me di cuenta que estaban entrando dos personas más. Entonces, la influencia, que es esa capacidad persuasiva en sentido positivo. Entonces, esos son los elementos que debería tener un proceso de esa naturaleza. La agenda que tengo es una agenda que tiene dos componentes, tres componentes. Uno, de los antecedentes y desequilibrio. Otro que llamo entre el desorden y la antifragilidad, que en algún momento lo denominé entre el desorden y la prosperidad, porque en nuestro medio, de manera, vamos a decirlo, un tanto confusa, se utiliza mucho la palabra o categoría resiliencia, que corresponde a la psicología o al comportamiento humano en términos de conducta, cuando la persona tiene posibilidades de volver a su estado anterior. Pero como todas las cosas, en la medida que el término, la categoría se va utilizando, se le vacía de contenido y entonces empieza a hablarse de otra cosa que no es resiliencia, sino antifragilidad, que es la capacidad de desarrollar fortaleza desde la debilidad o de la adversidad, que es una cosa diferente a resiliencia, porque cuando uno habla de antifragilidad está hablando de la capacidad de fortalecerse, como han hecho todas las especies a lo largo de la historia de la vida, que sobreviven es desde la adversidad, desde el estrés, desde ese enfrentamiento entre la vida y la muerte. Entonces, y por lo último, algo fundamental en el tema que trabajo, que es el rescate de la civilidad. Entonces, ¿qué estoy mostrando acá? Una de las cosas que más domina el discurso en Venezuela, no que si se recuperó, que si no se recuperó. Y todo se ve desde el punto de vista político, pero no con un contenido político de rigurosidad. Cuando uno analiza el Producto Interno Bruto de Venezuela, ha sido una permanente volatilidad de alzas y bajas, lo que quiere decir que eso de recuperación, puede haber una recuperación de un día y una caída al día siguiente. Es decir, que hay cosas que constituyen una banalización y que constituyen una corrupción del lenguaje cuando uno dice cosas que no tienen sentido, que cuando uno las dice no motivan una acción o no explican. No, ¿está en recuperación o no está en recuperación? No, yo le preguntaría, y bueno, ¿y cuál es su propuesta? ¿Qué quisiera? ¿Qué es lo que me quiere decir? Porque si usted me da un problema y no me trae una solución en la mano o una propuesta, usted es parte del problema. Entonces, esa gráfica que muestro allí nos da una idea cómo Venezuela, de ser uno de los países en el mundo que en un momento tuvo los mayores avances en economía, en salud, en institucionalidad, porque a la alborada del golpe de Estado del 18 de octubre del año 45, fueron los únicos 5 años en la historia de este país
donde hubo presos de conciencia, que marcaron tanto al país que a pesar de ese golpe de Estado, de la fase que llamo militarista desarrollista, lo que se logró con aquella propuesta del 36, que menos mal, dentro de todo, Venezuela tuvo algo de sensatez política porque dejó al frente de malariología a Arnoldo Gabaldón, y ese señor, junto con otro colega que no recuerdo su nombre, pudieron derrotar el paludismo en Venezuela. Hacia el año 1953 y el 60 consolidaron su proyecto. Ese Gabaldón estuvo desde la época de Medina hasta la época de Raúl León, con unos avances reconocidos por todo el mundo, que están en los registros históricos de la Organización Mundial de Salud, de la UNESCO. El único sitio, pues, donde pues esas cosas se saben, pero no se dicen es acá. ¿Por qué no se dicen? Porque ese golpe después, si ustedes ven la trayectoria que está allí, es a la baja, con su sobresalto. Y entonces uno ve que más o menos hasta 1974, Venezuela fue uno de los países con mayor estabilidad económica, a pesar de los sobresaltos que ustedes ven en el Producto Interno Bruto. Vale decir que ¿qué ocurre hacia el año 74? Bueno, es la crisis de aquella época del Yom Kippur. El gobierno francés envía parte de su flota a Estados Unidos a retirar el oro, y en ese mismo instante Estados Unidos dice: se acaba la conversión del dólar en oro. Bueno, los barcos franceses tuvieron que regresar porque ese oro, pues, estaba allí en Fort Knox. Y eso significó algo importante que repercute en el país, porque en ese momento también se desvincula la creación de dinero de su respaldo en dólares. Claro, el proceso lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque esos gobiernos tenían, vamos a decir, entre comillas, buen corazón. Es decir, sus ministros y su gente se preocupaban para que la emisión de dinero no fuese irresponsable. Aquí muchas veces se habla de orgánico y inorgánico. No, eso no viene al caso, porque nosotros a veces tenemos una emisión que no tiene respaldo y el dinero se utiliza bien, como cuando a veces tiene un dinero con respaldo y se utiliza mal. Entonces, por eso es que yo utilizo la noción de emisión irresponsable de dinero. Cuando esa emisión irresponsable de dinero permite a nivel fiscal sacar del bolsillo de quien está agregando valor el dinero para utilizarlo en mal gasto público. Pero bueno, eso está en una lámina, yo lo tengo en texto, yo lo he compartido con ustedes, pero no quiero pasarme mucho tiempo en cada cosa, porque si no, no voy a terminar en un tiempo corto, lo suficientemente corto para mantener el ánimo. Esta gráfica ilustra cómo Venezuela ha tenido buenos momentos en el pasado en función del comportamiento del precio del petróleo. Entonces, lo que quiero referirme con esto, que desde el punto de vista de validación de hipótesis y con capacidad de refutación, lo que ha determinado el buen funcionamiento o mal funcionamiento democrático no ha sido el mejoramiento de la democracia, de una democracia que nace con ese pecado original del 45, sino los vaivenes del petróleo. Vamos a decir, es algo polémico, pero las cifras, cuando uno las ve y los gráficos, lo que están diciendo el gráfico anterior y este ratifican con evidencia empírica lo que estoy planteando. Esta es una lámina que yo la voy a dejar para ustedes. No me voy a desarrollar acá en este momento porque si no pierdo capacidad de llamar la atención y de fijar cosas que considero importantes de contenido, pero están allí. Yo he compartido
y pongo a disposición de ustedes el texto de mi ponencia y la presentación que estoy haciendo hoy. Me pasé mucho, quiero ir tan rápido que voy y dejo las cosas en el camino. Ya va. Aquí estaba. Entonces, ¿hacia dónde van? Hacia un esquema en el cual Venezuela, desde el punto de vista fiscal, pues tiene una idea de que hay que devaluar o depreciar el signo monetario para que, vamos a decir, las cosas funcionen bien. Y se habla de una tesis de que cuando eso no ocurre, pues Venezuela no tiene capacidad de competencia. En otro trabajo con suficiente data, demuestro que eso no es así. Ese es otro mito que hemos formulado. No, es que hay una condición en la cual hay una sobrevaluación del tipo de cambio. Mire, ha habido momentos y ha habido otros que no. Ha habido momentos donde favorece y ha habido momentos donde desfavorece. Es decir, que no hay una posibilidad de demostrar que eso sea verdad. Puede ser verdadero en un momento, falso en otro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cada vez que se devalúa? Que hay un efecto riqueza, como el que está ocurriendo actualmente. Cada vez que el gobierno deja que se deprecie el signo monetario, por cada punto que devalúa, tiene mayor cantidad de bolívares por cada dólar en reserva. Hay un aumento nominal, es decir, nominal porque no es real. Tú estás aumentando tu gasto y haces que la gente ex ante tenga un dinero que no tiene un equivalente en el mercado en producción, ex ante. Cuando estamos hablando de ex ante en términos de intenciones, es decir, la gente recibe un dinero con cada aumento y cree que le han dado poder adquisitivo, pero como esa producción no aumentó, nosotros venimos aumentando la generación de dinero en estos tiempos en promedio de casi 30% por mes. Para que no hubiese inflación, tendríamos que tener un equivalente en oferta de bienes y servicios del 30% cada mes. Eso no es posible. Entonces, eso es lo que yo llamo emisión irresponsable. Y esa emisión genera inflación, genera presión social, desempleo. Y un punto bien importante en este momento, que la gente habla es que la inflación, no, este momento es recesivo o una inclinación depresiva. Esta mañana estaba visitando a empresas del sector bebidas y alimentos. Ellos mismos me dicen, no, el problema es la inflación. Le dije, vamos a ver las finanzas, vamos a ver lo que ustedes están haciendo. Y díganme algo, si ustedes estuviesen en producción, ¿podrían colocarla en el mercado? Sí. Y entonces fui poco a poco por reducción a lo absurdo y le dije, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no aumentan si se puede vender a los precios existentes? No tenemos capital de trabajo. Ah, no tienen capital de trabajo. ¿Y por qué no tienen capital de trabajo? Ah, porque cuando uno recurre al sistema financiero, la banca pide que prácticamente tengamos en dólares lo que nos van a prestar, lo que quiere decir que no está prestando nada. Ah, entonces, señores, nosotros tenemos una condición de un gobierno que maneja la economía como alguien que pisa el acelerador y el freno al mismo tiempo en un vehículo. Mete dinero a la economía y rompe la posibilidad de que ese dinero se transforme en el capital de trabajo para que las empresas aumenten su producción. Entonces, el momento, por supuesto, yo he dicho que hay una estanflación, es decir, una inflación con estancamiento, pero lo que prevalece en este momento es el estancamiento. Tanto que hay algo que es una señal, pues yo le invito a la gente que no piensen tanto en macro, sino en micro. Es decir, la gente viene en este momento, las cajas de huevo están vendiéndose, están cayendo de precio desde hace 7 semanas. Es un sector que yo conozco sus estructuras de costo. En este momento todos los productores están perdiendo alrededor de $3 por caja de huevo, pero se mantienen. En otros momentos perdieron más. En la época de la pandemia y la crisis de combustibles en su pico, llegaron a perder hasta 9.
el precio del pollo está bajando. Es decir, la gente viene y dice, no hay una inflación. No, lo que pasa es que el gobierno metió la mano en tu bolsillo y te quitó ese poder de compra, pero en dólares, cuando analices, te darás cuenta que muchos productos están bajando precios y otros no se producen porque la empresa no tiene capital detrás, lo que quiere decir que el momento es más recesivo que inflacionario. Entonces, vienen y dicen a algunos de mis colegas, no, es que hay que devaluar o depreciar para que sean los productos nuestros competitivos. Difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en una época donde las cosas que exportamos eran 100% producción nacional. No, ahora hay un componente importado y así es en todo el mundo. Los únicos países que pueden utilizar el tipo de cambio para montar estrategias de competitividad son Estados Unidos, China y la Unión Europea. Más nadie. Cuando un país pequeño como el nuestro le pasa eso, transitoriamente puede tener alguna ventaja porque sus productos se hacen un poquito baratos para ser exportados. Pero inmediatamente, por la misma razón de la depreciación, se hace más costoso porque su componente importado sube. Entonces, eso es, como dicen en el lenguaje coloquial, como estamos aquí en un medio donde lo que tenemos es puro venezolano, nosotros sabemos de eso, es alegría de físico. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, otro mal que nos está acosando, esta mañana le decía a la gente que trabaja, que montaron un chat para trabajar sobre los tributos y entonces empieza aquella pelea que si hoy, porque eso pasó hoy, Fospuca le mandó y le quitaron, embargaron los bienes y no se preocupen tanto de las cosas puntuales que son bien importantes, hay que protestarlas, sino del contenido. Hay una voracidad fiscal en este país. Miren, los tributos de alcaldía, de acuerdo a la ciencia económica, se hacen con base en miles por unidad y no de centenas, es decir, de porcentaje. ¿Por qué? Porque graban el ingreso. Cobraron en una ordenanza municipal, dicen, vamos a cobrar ahora el 10%, es el 10% del bruto y esa empresa a lo mejor está ganando el 10%, pero en el neto, lo que quiere decir que la descapitalice. Y así ocurre. Otro elemento de asfixia regulatoria son el enorme peso que el punto álgido en el cual cambia lo que el gobierno venía haciendo, por eso digo, el gobierno destruye con los pies lo que hace con las manos. Cuando hizo la conversión, transformó el baremo de notarías y registros. Y no solo eso, sino que impidió que la bancarización se dolarizara. Oye, entonces, caramba. Por un lado, cierra la posibilidad de que las empresas logren financiamiento en moneda dura. Y por otro lado, le pones una barrera en términos de baremo en notarías y registros. Que miren, cuando uno decía vamos a aumentar el capital, ¿y por qué hay que aumentarlo contablemente? Porque las empresas quedaron infravaloradas. ¿Por qué? Porque le tuvieron que quitar ese bojote de ceros al capital social. Y ese no es su capital real. Pero entonces viene, la empresa quiere sincerar esa situación y entonces en el registro de notaría le dicen, mire, eso vale tanto. Caramba, en una condición donde estamos en un momento recesivo, entonces las notarías y registros también se sumaron a esto por vía de unas normas que vinieron del gobierno, donde cambiaron todas esas cosas. Y así pues, desde el punto de vista mercantil, hoy en día se ha transformado en una norma que cuando la cosa se retrasa, entonces paso el caso como un caso penal y entonces enredo aquello de una manera tal que se generan costos de transacción por todos lados. Es decir, tributos, reducción del crédito, encarecimiento del costo. Entonces uno tiene disminución de la inversión, desempleo, inflación, escasez. Y bueno, algo que ya nosotros hemos dicho desde hace bastante tiempo, una proletarización de la clase media, que es la fundamental para la prosperidad de cualquier país. Ahora,
¿Qué es la asfixia regulatoria? Aparte de esto que he dicho acá. Bueno, la asfixia regulatoria se da también porque quienes administran las normas, mire, aquí hay tantas normas, protocolos, leyes, que si se aplican estrictamente, todos estaríamos al margen de la ley. Entonces, ¿qué provoca esto? Bueno, que quien administra la norma la interpreta a su manera. Y eso genera una mala asignación. ¿Por qué? Bueno, porque esas cosas se deciden según la afiliación política, tanto de quien tiene el poder discrecional como quienes se acercan pues al poder. Es una cosa inevitable. Si usted no llega por allí cerca de alguna manera, pues usted no tiene vida. Se desvían entonces los recursos del sector productor hacia la intermediación. ¿Por qué? Porque surgen lo que yo llamo gestores de la norma o gestores de la escasez. Es decir, en Venezuela, para que usted vaya y pida cualquier cosa, desde que si el pasaporte, esto, lo otro, o usted viene y empieza con un amigo, tal, y entonces le dicen tiene que pagar esto, lo otro. Esos son costos de esta transacción y eso es asfixia regulatoria. Entonces eso amplifica el efecto multiplicador de la inflación porque distrae los recursos de quienes están produciendo hacia un sector predador de la economía. Hay contrabando, hay proliferación de oficios improductivos, hay una evasión generalizada de impuestos, porque si la gente tuviese que pagar los impuestos como es, no pueden. Entonces tenemos una condición que genera una ilegitimidad de muchas cosas en la economía. Ahí, además de todo esto, ocultamientos. Desde el mes de octubre, el Banco Central no informa sobre la inflación. Y atención, le voy a decir algo con mucha responsabilidad. Cuando yo analizo la serie de estadísticas que da la OBF, la Organización Venezolana de Finanzas, entonces me encuentro en estos 3 últimos meses una inconsistencia. Yo no estoy diciendo que sea responsabilidad de uno o de otro, pero no cuadra la teoría, no cuadran las series temporales. Lo que quiere decir que hay ese ocultamiento de cifras, está trayendo, vamos a decir, como consecuencia, un obstáculo para la correcta interpretación en corto plazo de las cosas. Hay mercados en el sector alimentario donde yo asisto a los viernes, por ejemplo, así como existe la bolsa de valores, pues en Venezuela existe la bolsa de las ponedoras, por ejemplo. Entonces los viernes hay que tener todas las corridas de la estructura de costo de las aves para ver de qué manera pueden colocarse en el mercado. Y en esa corrida, pues a veces, vamos a decir, en promedio, una planta de ponedoras debe tener al menos 3 galpones con 60,000 aves cada una para producir de manera técnica, de forma rentable. Pero en este momento, eso significa que tendría que haber un galpón adicional porque se está perdiendo alrededor de $4 por caja. Entonces, esas son cosas que se desconocen técnicamente porque la gente se ha acostumbrado a pensar desde la emoción. Eso es fatal. Nosotros cada vez tenemos más herramientas de saber, pero nos hemos quedado retrasados. Y eso no solo se presenta como escena en el ámbito político, económico y de consultoría, sino en el ámbito académico. Hablar de muchas veces de estas cosas pues es complejo, porque el peso de la tendencial de hablar de que sí, la inflación y dale para acá, la parte emocional, no, eso está evitando que usted analice con propiedad las cosas. Y yo les invito, léanse el material que les envié, vean esta presentación para que puedan validar si lo que se dice allí tiene claridad, tiene refutabilidad, porque las cosas que no se pueden contradecir no son buenas. Entonces, tenemos una condición latente que nos movemos permanentemente entre hiperinflación y depresión económica. Con ajuste de sueldos y salarios, porque esa ha sido una mala práctica y una práctica errada desde el punto de vista político de la fuerza laboral en Venezuela. En estos días yo me alegré mucho cuando la gente que estaba en Sidor dijo, no, vamos a negociar en dólares. En mi propia universidad, hace cosa de un mes,
Yo les dije, no se pongan a estar hablando tanto de eso. Que sea sincero y se mantengan los presupuestos en dólares y hablemos de ahora en adelante de esa manera. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un aumento y se vuelvo y explico y vuelvo y ratifico y vuelvo y presento la cifra, cada vez que hay un aumento de eso, la alegría dura el tiempo en que se declara, porque en 3 semanas, en lugar de mejorar tu sueldo, ha bajado. Cosa que no pasaría si tuvieses dolarizado, porque tú negocias en dólares y el gobierno tendría que buscar los dólares, no poner la máquina de hacer dinero a que haga más y te entrega más bolívares, pero con menos poder adquisitivo. Eso es la principal máquina de hacer pobreza en este país, la creación irresponsable de dinero unida a la asfixia regulatoria. Entonces, tenemos un desorden. Gastos corrientes y de inversión sin efecto sobre la reproducción del capital. Ejemplo, tenemos 2 estadios que se hicieron una cosa colosal bien bonita, pues puede ser que los baños no le estén funcionando, uno en Vargas y otro en La Rinconada, pero eso no reproduce el capital. Y hay gastos corrientes que tampoco contribuyen con eso. Pero hay gastos corrientes y otros de capital que son obligados. Por eso hablo de una emisión irresponsable. Si usted viene y utiliza esos recursos para aliviar el problema que tienen los agricultores en este momento en la zona que va desde Bailadores hasta La Grita, porque hace una semana se estropeó toda la ruta que viene ya con problemas desde que empezaron las lluvias del año pasado. Si esos recursos se dedicaran a mejorar esa condición, entonces los burros y las mulas con las cuales se está bajando en este momento, los cultivos desde el páramo, pues podrían llegar fácilmente al mercado. No es el problema que yo escuché en Trujillo. Trujillo me dijeron, no, es que no tenemos cómo bajar. No, el problema no es que no tengas cómo bajar, el problema es porque siempre se baja. En Trujillo y en la población de Valera, en Valera hay estacionamientos para burro y mula. Yo con esto no estoy diciendo un chiste ni un cuento, simplemente le estoy planteando las cosas como realmente están pasando en este país. Es decir, que existe una tributación perversa con reasignación ineficiente. Esto no es un juicio de valor, que unido a esa emisión irresponsable de dinero provoca depresión y recesión. Hay una debilidad institucional, una ausencia de contrapoderes y regulaciones que no están sujetas a impacto del mercado. Eso aquí en Venezuela, lo que es el análisis de impacto no se analiza ni aparece ni siquiera en el ámbito académico. ¿Y qué es eso? Bueno, a veces una medida tiene una intención muy buena, como aquellos cupos. Eso era bueno porque perseguían que, bueno, los negocios, las cosas, la gente que estaba agregando valor, no se tuviese la contingencia que significaba viajar. Bueno, esa administración de cupo, ¿en qué se transformó? Bueno, en lo que se llama extracción de renta, desde el sector productivo hacia el exterior. ¿Qué otras cosas ocurren con las regulaciones cuando no se estudian bien? Bueno, hay algo que en otra conferencia de esta naturaleza no fue que yo anunciara, ni soy profeta, ni tengo nada que ver porque no creo que el futuro se pueda anticipar. Pero hay cosas, hay señales del futuro que están en el presente, no es que uno las adivina, están en el presente. La construcción. Las regulaciones que a veces se tienen en las alcaldías son tan mal elaboradas y tan mal estudiadas que generan en el ambiente un incentivo para que se penalice, que después que se penalice algo, uno tiene los recursos para pagar la penalización. ¿En qué se traduce esto? Que se violan las normas de habitabilidad, todas esas cosas. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto en la práctica con hechos? Lo del terremoto en Turquía. Eso no ocurre en México. México ha tenido terremotos más grandes que ese, pero no ha alcanzado esa cifra
pocas veces vista en la historia, de unos 30 y pico de mil de muertos, de todos esos edificios que se cayeron. Miren, ahí hubo eso, una asfixia regulatoria con, como le digo, no se hizo ningún análisis de impacto regulatorio. Entonces, entre esas dos cosas se destruye la base productiva de un país. ¿Qué necesitamos? Autonomía, independencia y legitimación de los poderes públicos. Yo muestro atención porque yo siempre digo que yo no creo en eso de que hay que esperar que llegue la democracia para tener un plan, ni que hay que esperar que estén dadas las cosas para luchar por la autonomía, por la independencia, por la legitimación con avances pequeños, pero que ocurran. Que hay que hacer evaluación previa de impacto regulatorio para evitar incentivos perversos, como está ocurriendo pues en la alcaldía. Que hay que restablecer los equilibrios macroeconómicos. No se debe emitir dinero de manera irresponsable. Esas tres cosas tienen que allanar el camino para que uno tenga un plan concertado con organismos internacionales para una transición económica y procura de ahorro externo que es nuestro. Si nosotros hiciéramos esas cosas o avanzáramos un poco, no es necesario que llegue, no, vamos a esperar que cambie el gobierno para tener un plan, así me han dicho. De todos los que aspiran, dos nada más se han dignado a leer esto. El mensaje que recibió de los demás es que la prioridad ahorita es salir del gobierno, que después que se salga se piense en plan, hazme el favor. O sea que, bueno, eso es peor todavía. Uno tiene que, como acción política, evitar la agitación, que esa es otra característica de lo que es la evaluación de las emociones. Aquí me han dicho, no, que hay que emocionar para convencer. No, no, no. Así no es. Hay 5 horas que esta civilización tecnológica permite para que la gente piense. Y esas 5 horas están siendo apropiadas y aprovechadas por el populismo, por la vía de las redes sociales que generan agitación, más no acción. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, a mí me han dicho, ojalá y se caiga esto de una vez. Bueno, esa es agitación y eso conduce a unos actos de violencia que van en contra de la misma recuperación de la democracia. Uno tiene que tomarse el tiempo reflexivo crítico, libre de pensamiento, para que de una vez se den acciones que poco a poco una y otra vayan reforzando un restablecimiento de la democracia. Por eso que no se debe confundir, no, que cuando haya autonomía, no. Nuestras universidades, por ejemplo, necesitan autonomía, pero esa autonomía no la perdimos nosotros solo porque los gobiernos nos hayan conducido a la miseria espantosa que vivimos. Es que para tener autonomía hay que recrearla. Y las universidades en el mundo han sufrido persecución, más persecución que ayuda. En el mundo no desarrollado ahorita. Pero se mantienen, ¿por qué? Porque desarrollaron una autonomía con investigación, con docencia, con extensión, y no perdieron esa base de apoyo social. Si nuestros tesistas, nada más pequeños detalles, estuviesen dedicados a producir para resolver problemas locales, o problemas del sector empresarial, o problemas regionales o nacionales, caramba, nosotros tendríamos otra universidad, yo estoy seguro de ello. Es decir, que cuando me estoy planteando la autonomía, no es un pleito de este momento por la asfixia que estamos sufriendo, no. Vamos a lucharla de una vez. Vamos a hacer nuestro congreso, como lo hemos hecho en fase. Vamos a hacer tal cosa. Uno tiene que elegir en qué acera se pone. En la acera de los que tienen una nube negra, que a todos le dicen que no, que todo es imposible, que hay que esperar. Sé que estamos esperando. Y el que tiene una sombrilla ahí aguantando aquel palo de agua, pero cualquier chance se atreve y cruza la calle. ¿Qué es equilibrio institucional? Bueno, legitimidad, que sean independientes,
y eliminar toda esa discrecionalidad, que aquí no hay algo que, con este gobierno se hizo 100%, pero eso venía desde antes. Cualquier cosa, una ley, cualquier cosa, no, ¿qué es eso? Eso debe ser, no debe ser la norma, es excepcional. Hay que someter toda regulación a análisis de impacto regulatorio. Hay que establecer mecanismos de regulación a través del mercado. Ya me voy pasando 5 minutos, pero ya yo voy a acelerar más. Hay que eliminar regulaciones discrecionales de la variable de resultado, que son precios, tipo de cambio, sueldos y salarios. Esos son el buen o mal resultado de una gestión de gobierno. Pero eso no se puede decretar. Hay que eliminar todos los incentivos perversos de riesgo moral y las asimetrías de información que existen en el país. Ese privilegio que tienen algunos de poseer algo que los demás no tienen. Entonces, ahí están los equilibrios macro. Reglas anticíclicas. No es como se hace aquí, que cada vez que la cosa va mal, le meten más dinero a la economía. No, usted puede aumentar la condición de déficit fiscal cuando hay inventarios que no están siendo utilizados, cuando hay fuerza laboral buscando trabajo a los salarios existentes, cuando tiene una planta industrial que puede inmediatamente responder, cuando tiene vialidad y comunicaciones que pueden resistir eso. Si eso no está, usted tiene una economía que está en baja uso de capacidad, como actualmente de 15 a 20%, pero que no puede subir más allá, está trabajando como si estuviese en pleno empleo. Hay que darle autonomía al Banco Central y eliminar de una vez por todas. ¿Cómo se puede eliminar sin ni siquiera cambiar el gobierno y mejorar la economía de este país? Bueno, dolarización plena. ¿Por qué? Porque la principal fuente y fuerza que tiene un gobierno populista de la condición nuestra es que puede emitir dinero, y la gente en Venezuela ya todos sabemos que sufre de ilusión monetaria. Ahí en nuestro medio, y esto es una cosa importante, pues hay que restablecer la civilidad. Hay una saturación de información y de procesamiento de cosas que en los medios, pues en lugar de liberarnos para el pensamiento y la acción, nos somete a la agitación que no conduce a nada. Se banaliza el conocimiento estructurado. Se puede cuestionar sin argumentos ni evidencia, sin criterio en caso de juicio de valor. Porque uno puede discutir también juicios de valor, estableciendo criterios de deliberación democrática. Entonces, eso que está allí es lo que en nuestro medio es peor que en un país avanzado. En un país avanzado, que llegue la señora Le Pen en Francia, o como ocurrió en Estados Unidos, que tuvieron a alguien pues que pretendió el uso precisamente de todas esas características de la democracia liberal, como fue el expresidente Trump, que tiene toda una gama de juicios allí por todas las mentiras y todas las cosas que hizo, y que, bueno, quería perpetuarse creando duda en la sociedad norteamericana hacia las instituciones. Esa es la base fundamental. Por eso comencé mi charla de hoy con la confianza. ¿Cómo destruyes a un país? Destruyendo la confianza y destruyendo su moneda. Pero esa crisis en países del primer mundo se maneja más fácilmente, como lo ha demostrado Francia, como lo está demostrando Estados Unidos, como lo ha demostrado Gran Bretaña y así sucesivamente. Como ahora pues le está pasando en Dorgan, que tiene tremenda crisis política, porque cómo le va a responder a la gente después que incitó la la construcción de manera irregular, que ahora se transforma en una tragedia para Turquía. Entonces, las fuerzas democráticas nuestras están en una condición de debilidad organizacional fragmentada. Está incoherente en iniciativas en redes sociales y políticas. Lo que prevalece es la conflictividad interna. No hay, vamos a decir, una idea de que hay que pensar en esos fundamentos de la democracia: confianza, legitimidad, autoridad, influencia, lenguaje.
¿Por qué? Porque el simplismo lógico, esas cosas que aparecen fácil, no, es que si pasa tal cosa ocurre otra, no. Hay que estudiar, porque si no, uno en esa aparente consistencia es víctima de quienes ofrecen una verdad que se adecúa a los intereses de cada quien en función de sus creencias para obtener algo fuera del consentimiento racional, sino por su propio interés. Una cosa es ser para el bien común y otra vez es servir para ser servido. Eso es algo bien importante, pero en la ciencia política en nuestro medio, pues es poco estudiado. ¿Qué es lo que hay que hacer en este país? Hay que ser frugal. Hay que ser antifrágil. Hacerse fuerte desde la adversidad. ¿Cómo es eso? Trabajar con socios innovadores. Esta semana o dentro de 2 semanas estoy conversando con quienes, con los que se llama la ruta de la excelencia y de todas esas cosas que son pequeños posaderos que están en la zona de Yaracuy y trabajan con ¿qué? Con esas herramientas, frugalidad, de hacer más con menos, que es simplificar procesos, crear externalidades positivas, promover la ingeniosidad. Con eso, la agricultura venezolana está haciendo un milagro, a pesar de que la gente puede decir, no, que eso es, no. En ninguna parte del mundo la agricultura sobrevive si no tiene apoyo gubernamental. En Venezuela no tiene apoyo, no solo no del gobierno, sino de todo el mundo. Quienes están dedicados a la actividad del campo lo están haciendo a pulmón propio. Es decir, que hay que pensar con flexibilidad, con agilidad, modelar el comportamiento en compañía del cliente o del último en la cadena, generar espacios para la co-creación. Nosotros lo hemos hecho en nuestra universidad de manera limitada. Nosotros, algunos profesores que trabajamos en una universidad en Florida del Grupo Planeta, bueno, de 10 casos de Latinoamérica, 3 son nuestros, es decir, que sí hay posibilidad. Ah, no, pero es que eso es poquito para este país. Bueno, yo no sé quién ha nacido ya hecho con un título en mano, un carro y una casa. ¿Cuál es la conclusión clave? Hay que transformarse en un auténtico apóstol en la lucha contra la pobreza. Y eso pasa por el rescate para los pobres de la confianza, de su autofortalecimiento, del control del poder propio, de la decisión propia, de una vida digna con sus propios valores, de una capacidad para luchar por su derecho. No es esto que siempre se ha pensado, no, una contribucióncita, una ayuda, una cosa de esa. No, yo creo que eso lo hace de manera más eficiente las diferentes iglesias que existen en el país. Ese tipo de cosas, del manejo de la caridad, tiene una fundamentación en economía y humanismo que es profundamente cristiana. Y así debe haber en otras teologías. Por ejemplo, lo que hace Fe y Alegría, ¿no? Entonces, en Venezuela se confunden las cosas. Hay que darle un regalito, darle algo, como una propina, una cosa de esa. La genuina expansión de la libertad es esa. Hay que aumentar la autoridad y poder del individuo sobre los recursos y las decisiones que afectan su vida. Ese es algo esencial. Ninguno del discurso, los debates que yo veo en las redes, jamás se habla de eso. Están hablando todo el tiempo de que el otro es un pillo, de que es una cosa, puros adjetivos. Prefiero no hablar ni siquiera de ello para no estar propagando más esto. Que esta es mi última lámina de esta presentación. Como les dije, está en escrito, unas 21 cuartillas más o menos, y está esta presentación. Tengo otra que se llama Los rastros del futuro. Cómo ver en el futuro, perdón, en el presente, las cosas que ya nos anuncian un futuro mejor, una esperanza objetiva. Muchas gracias. Discúlpenme que me tomé como 10 minutos más, casi 15. Excelente, Francisco. La verdad que es un compendio de observaciones bastante coherente y bastante centrado en la realidad nuestra. Vamos a abrir el derecho de palabra, pero ha ocurrido algo que
nuestro nuestro comité tiene que considerar, un amigo nuestro perdió un hermano en el día de hoy. Se llama Osvaldo Rangel, su hermano murió de un infarto en el día de hoy. Luis Carlos, creo que se llama el hermano. Ya le voy a decir, bueno, un momentito para decir el nombre. Ya, va, ya, un momentico. Él me lo acaba de manifestar. Apenas íbamos a empezar el chat de hoy, la charla de hoy. Me pasó un mensaje y lo pasó también a las redes nuestras. Entonces, para decirles el nombre. Luis Alberto Rangel, hermano mayor de Osvaldo, que murió hoy. Yo le voy a pedir un minuto de silencio. No sé si alguno de ustedes tiene un reloj para medir el minuto. Jorge o Carlos o cualquiera de ustedes. Sí, Comencemos un minuto de silencio y luego comencemos ya lo pongo. Tú lo pones, Carlos, gracias. Sí. Carlos Escobar. Adelante, tú nos dices cuándo comenzamos. Ya. Ok. Listo. No. Bueno, entonces vamos con el derecho de palabra. Como es usual, tratemos de... Concluido el minuto de silencio. Tratemos entonces de ser muy concisos en las preguntas y dejemos los comentarios para el expositor y las reflexiones para un futuro. Todos estos materiales los vamos a ir acumulando y los vamos a ir colocando en nuestras bases de información para en el futuro tener entonces en este grupo fuentes obtenidas en eventos propios. ¿Quién pidió Carlos Escobar? Adelante, Carlos. Buenas tardes a todos. Saludos y bueno, excelente, Francisco, de verdad que sí. Sin embargo, bueno, yo me voy más hacia la primera parte de tu exposición en relación a los problemas que actualmente tiene Venezuela, que tiene que ver sobre todo con la asfixia fiscal. Y yo llamo asfixia fiscal, tú la llamaste, déjame buscar exactamente cómo fue que tú la llamaste. Regulatoria. Asfixia regulatoria, correcto. Yo la llamo asfixia fiscal. Yo te comento desde mi óptica de profesional y de mi óptica de consultor, pero con un hecho experimental de experiencia propia, porque tengo una empresa, funciona en Venezuela. Obviamente es una empresa que tiene 20 años funcionando, y te lo puedo decir con lujo de detalles, que no solamente los aspectos que mencionaste, el hecho de no tener un financiamiento como lo puede tener cualquier empresa en un lugar donde trabaje o en un país cualquiera, acceder a un financiamiento, eso limita las posibilidades de crecimiento. Pero fíjate tú que no solo es el hecho de crecer, es que si tú tienes una capacidad de producción que depende de tu propio pulmón,
financiero y ese pulmón financiero de la noche a la mañana se te regula de tal manera para hacerlo más pequeño y cada vez más pequeño en relación a toda la parte impositiva que va desde las alcaldías y todos los entes regulatorios, absolutamente todos los entes regulatorios que te puedes imaginar, que no existe en ningún lugar y en ningún país del mundo, como por ejemplo, porque la empresa mía es el área química, y estamos hablando de que por ahí pasa la Guardia Nacional, Ministerio del Ambiente. Estamos hablando de un sinfín de entes que no ejecutan su labor, sino que sencillamente son unos peajes para prácticamente hacer del empresario, y ahí es el punto, un ser improductivo en una economía que prácticamente no da los privilegios para poder hacer cualquier actividad económica. Y todo eso es válido. Tú lo estabas diciendo, yo lo estaba notando, porque yo casualmente tengo una exposición para mis socios y estaba enfocada en eso, y por eso me voy por la primera parte. Pero donde yo discrepo de ti es que sabemos lo que tenemos que hacer como profesionales, como asesores y todo, pero es que no podemos hacerlo porque eso es parte del juego político, de la estrategia política, de así como la persona, como el profesor universitario gana $30 al mes, así como la clase media se desapareció y la que no se desapareció emigró, así como el empresariado que trabajó muchos años en Venezuela y pudo hacer de un capital, ya no lo tiene y ha disminuido su capacidad de producir y de generar capital. Es parte de lo que es el juego de un socialismo o pseudo socialismo que simplemente lo que está generando es pobreza, personas que dependan prácticamente de una u otra forma de un funcionamiento, un sistemático de necesidades, cada quien en su nivel y cada quien en su área, dependiendo de la altura en que esté montado en la escalera, para que simplemente se achique sus posibilidades. Entonces, bajo ese esquema, entramos al segundo punto tuyo, que fue el político. Y yo te voy a decir algo, yo sé lo que tengo que hacer. Yo vivo luchando en contra del régimen y hago lo propio en cada una de las tribunas que me toca hacerlo. Pero resulta y acontece que la pelea política, la propia pelea política no es tuya, no es mía, es de todos. Y resulta que todos pareciera que no estamos involucrados porque el mismo sistema hizo que no nos involucremos. Por lo que tú dijiste de la desinformación, por lo que tú dijiste de la distracción informática, en fin, conclusión. Creo que estamos, y la pregunta es específica en relación a todo esto, creo que estamos en un punto del agujero donde no conseguimos la cuerda para poder salir de él, porque resulta que el agujero lo cavamos nosotros mismos al no darnos cuenta de lo que estaba haciendo el régimen para llevar el país a las condiciones que lo llevó y con ello a nosotros mismos. Quiero saber tu opinión en relación a eso. Bueno, yo en lo que has dicho, creo que en la exposición a lo mejor no logré desarrollarla bien, no hay diferencia. En lo que dijiste, pues, hasta el último punto, pues. En el último punto, no es que no discrepe de él, sino que yo incluso comparto eso, pues nosotros tenemos un grado de responsabilidad y por eso lo planteé en la misma universidad, en lo que ocurre. Una responsabilidad no por dejadez, sino porque nosotros también participamos en esa cultura y tal vez la tenemos internamente y por eso es que digo que hay que, hay que reactivar esa cultura cívica. Hay que rehacernos desde el individuo, desde los pequeñitos. Yo trabajo, pues, como te has dado cuenta, con pequeños y medianas empresas familiares y también tengo familia en los Andes, pues, que son agricultores. Es decir, estoy metido en un mundo donde veo cómo la gente nos... he logrado identificar algunas cosas de cómo es posible que sobrevivan en una situación donde en todas partes del mundo, y tú lo acá, yo creo que tú lo has mencionado, en todas partes del mundo la agricultura está apoyada, está subsidiada, funciona, pero aquí, mira, un agricultor allí del páramo tiene que con sus propias manos y con un arado de bueyes estar removiendo piedras en el páramo para producir papas y después no tiene cómo bajar y las baja. ¿Cómo hacen? Bueno, este es un pueblo
que tiene esas otras cosas de cultura que tú y yo hemos mencionado hoy, pero que también el que trabaja tiene una ingeniosidad y una fortaleza que es impresionante. Si este país hiciera unas pequeñas arreglos, caramba, arranca. Yo no soy pesimista que dicen, no, que vamos a tardarnos no sé cuántos años. Mira, nada más con normalizar algunas cosas, mejorar la negociación con los organismos internacionales, nos liberan 28.000 millones de dólares. No, y me han dicho, ¿por qué se los agarra el gobierno? Depende, que nosotros dejemos que se los agarre el gobierno, porque yo creo que nosotros podemos desarrollar un poder desde la base para hacer las cosas. Es más, muchos de estos pequeños que yo te menciono, y que, bueno, están organizándose y han tenido éxito con dificultades. Y cuando los veo y me reúno con ellos, uno tiene que, vamos a desarrollar una jornada de motivación, que yo creo que no la necesitan, porque ellos, por muy desmotivados que están, siguen trabajando y siguen produciendo. Pero hay algo en todo esto. El venezolano ha aprendido a vivir sin gobierno. Sin gobierno. Y en contra del mismo medio ambiente, en contra de las mismas redes sociales, porque apenas un agricultor tiene una cosa, no, ese está lavando, está haciendo algo. No, vaya allá y vea cómo se trabaja, métase en el campo a hacerlo, para ver si ahí lo que se está lavando es piedra. Pero estas pequeñas cosas son las que son la esperanza objetiva para hacer cosas mayores en los términos que dice Carlos. Porque nosotros tenemos, y detrás de lo que él dice hay una responsabilidad cívica. ¿De qué? De encontrar una propuesta, y allí por eso comencé pues con la confianza, la autoridad, la legitimidad, el lenguaje, la influencia, para ver de qué manera nosotros, con ese esfuerzo que estamos haciendo, que están haciendo pequeños y medianos exitosos, hasta el mismo Carlos con su empresa, yo estoy seguro pues que está ahí contra la pared, pero ese no se rinde, ese está allí. Ahorita puede pensar que se le va a acabar todo, como yo a veces pienso. Esta mañana tuve una empresa en la cual dije, caramba, yo me cansé de dar un discurso esperanzador y armarme allí, participar buscando, porque nosotros nos hemos hecho diestros manejando estructuras de costo. Es decir, en muchas de esas organizaciones estamos cada semana haciéndole seguimiento cómo se mueven todas las cosas, porque cualquier cosita que se mueva, mire, en el precio del cartón del huevo, de huevo cuesta 0.7 céntimos cada uno. Cuando eso medio se mueve, el impacto es de más de 10% en el barrio. Entonces, esas son cosas pues que se están manejando nuestros agricultores, nuestros pequeños y medianos, se están manejando unos grandes niveles de conocimiento técnico y profundo de lo que hacen. Cosa que es impresionante, porque se nos va la luz, se cae el internet. Yo aquí, antes de venirme a esta reunión, bueno, yo he tratado de ser antifrágil. Tengo aquí 2 acumuladores, es decir, 2 almacenadores de electricidad y una conexión con fibra con fibra óptica, de manera de que no me ocurren esas cosas, pero he desarrollado un principio de antifragilidad aquí en pequeñito, pues, minimalista. Claro, yo quisiera que eso, y es el deseo, yo estoy seguro de Carlos, porque Carlos conoce con propiedad, porque él está allí donde uno pues no está viendo el toro de la barrera, está metido No, allá. mire, y que te voy a decir algo, Oscar, para agregar a los presentes. No existe persona que pueda decirme en detalle lo que hemos estado viendo, nada más en el comienzo de estos 45 días de este año. Y te puedo decir algo, para información de todos. Casualmente el Banco Mercantil abrió el espectro de financiamiento y tú lo comentaste también, y yo quería hacer una observación con respecto a eso. Anteriormente era así, como tú lo estabas diciendo, que prácticamente era 1 a 1 con garantía de tu propio dinero. El Banco Mercantil abrió el parámetro ahorita, eso fue esta semana, y va a dar créditos a los empresarios que tengan cuenta custodia o que manejen cuenta custodia con ellos, y va a ser 1 a 3. Pero fíjate tú esto, tú depositas $1,000 y ellos te pueden prestar 3,000, pero te van a prestar 3,000 a razón de la tasa de cambio en bolívares. Pero no es malo, siempre y cuando esos bolívares tengan un objeto dentro del movimiento operativo de la propia empresa en el momento en que se tenga el dinero y de manera inmediata. Porque si te van a dar el equivalente de 3,000 hoy, mañana no son 3,000. ¿Me explico? Entonces,
Eso es algo que es muy incipiente, pero es exclusivo para los clientes que tienen ya cuenta custodia y que tienen años allí. Y es una decisión del propio banco mercantil. No es que vino un ente o vino Sudeban y dijo, mira, no, es lo que ellos pueden hacer con sus clientes. Sí, existe eso y hay pequeñas y medianas que han recurrido a lo que se llama cuentas en participación, porque en Venezuela hay dinero. No estoy diciendo dinero para votar, sino que hay un dinero, pero los canales, así como existe un canal de distribución para bienes y servicios, existe un canal de distribución del dinero que está trabado por razones institucionales, por razones que el mismo gobierno ha creado. Pero ese dinero anda por allí. Y entonces, ¿qué se hace? Bueno, cuentas en participación, el pequeño ahorrista. Nosotros hemos manejado casos aquí en Carabobo donde el pequeño tiene, qué sé yo, $5,000, 10,000, y va y entra en una relación de cuenta en participación con un pequeño que tiene más capacidad y está desarrollando un proyecto. Y eso ha sido una vía para paliar el tema de la insuficiencia o inexistencia de crédito bancario, como hay otras vías pues que podrían ser activadas, que es el propio mercado de capitales democratizando el capital. Pero estas son cosas pues que Carlos la ha mencionado, pero cuando uno la lleva al discurso es difícil porque enseguida viene la parte emocional, que si esto, lo otro. Él lo ha dicho de una manera muy clara. Hay iniciativas que están viniendo del propio sector financiero, esa es una. Hay otras que son cuentas en participación, hay otras que son titularización de deuda. Hay una gran cantidad de cosas, pero hay, ¿qué es lo que afecta? La confianza. Porque Obvio. hacer eso que dice Carlos requiere un nivel alto de confianza. ¿Por qué? Porque si ese dinero, ponte tú, ¿qué es lo que uno necesita? Un financiamiento, por ejemplo, en el caso de las ponedoras, del ciclo de caja que tiene, del momento en que sale el pago del dinero del alimento y de todas las cosas fitosanitarias hasta el momento en que ese dinero regresa. Eso está trabajado no solo en ese negocio, el negocio de bebidas y alimentos y muchos otros. Es decir, tenemos una crisis que no es que no exista mercado, no es que tal cosa, por supuesto que todos esos elementos, sino que tenemos una traba a nivel financiero que, por eso le llamé asfixia regulatoria, no tanto asfixia fiscal, porque la gente cuando le hablo de asfixia fiscal cree que es el mal gasto público. No, eso es una parte. Está el poder discrecional de toda una maraña de cosas institucionales que existen, que la idea puede ser muy buena, pero cuando te vas a meter en ella te encuentras enredado de una manera tal, que es lo que dice Carlos. Ah, me aprobaste el crédito, no, que va directiva, que va esto, lo otro. Cuando te llega eso, es otra cosa. Entonces, esas son cuestiones pues institucionales de asfixia regulatoria. Yo le llamo asfixia regulatoria porque no solo está el problema fiscal, está la avaricia fiscal desde la alcaldía. Está el tema de todo ese poco de regulaciones que hacen que bueno, la gente se aproveche, los que están allí, los que están en el gobierno y los que son amigos y las mismas empresas que a veces participan en esto. Y el que Perdón, tenga los uniformes. momentico. Estamos muy cortos de tiempo. Discúlpenme los dos. El diálogo entre ustedes es muy rico, pero hay gente que quiere hacer otras observaciones que también son seguramente importantes para ti. Adelante, Jorge. Jorge Baral. No te estamos oyendo, Jorge. De modo de silencio. Múdate para Petare. No se oye todavía. No me oyen todavía. Ahora sí, ahora sí. Aquí, ahora sí me oyen. Ajá. Lo que pasa es que aquí tengo un demonio perverso que cambia la configuración de mi máquina. Entonces me maneja las... Ese es otro demonio. Ese es otro demonio aparte del que nos puso allí, nos expuso Francisco. Ok. No, mira, Francisco, yo no soy economista como la mayoría de este grupo. En realidad yo caí aquí por una equivocación. Pero me interesa mucho el aspecto porque como no soy economista, creo que es mi fuente de aprendizaje de economía con
con colegas, amigos que aprecio mucho, economistas. Entonces yo siempre iba pidiéndole a Manolo, mira Manolo, perdón, a José Manuel, mira Manolo, ¿cómo no existe algo que sea más sistémico que todas esas cosas que están en tu cabeza y que dices y me hablas, el estén? Te decía, sí, claro, eso está, yo te lo voy a dar y tal, pero nunca he tenido la oportunidad. Disfruté muchísimo tu presentación. Es una presentación bastante sistémica con bastantes diagramas donde realmente están todos los componentes. Me encanta que no solamente es el aspecto económico, me introduces también el aspecto político y en algún lugar entre el aspecto social, que yo siempre he hablado de la interconexión, que los economistas normalmente ven las cosas desde el punto de vista económico. Los economistas, estoy generalizando, algunos economistas ven las cosas solamente desde la perspectiva económica y no se dan cuenta que el país no funciona solamente con economía, sino con otras dimensiones. Y yo desde el punto de vista sistémico vivo insistiendo en esa perspectiva. Y tú la introduces, la incorporas y muy bien, me encantó mucho. Lo que para mi interés y mi entusiasmo, la pregunta es, esas relaciones están cuantificadas, esas relaciones están estructuradas sistemáticamente, esas relaciones que tú pusiste allí corresponden a modelos matemáticos que se usan para esos grupos que hacen esos análisis, produzcan resultados. ¿Existe una econometría asociada a esto? Esa es mi pregunta. Bueno, yo sí tengo, bueno, yo para información trabajo en prospectiva y dentro de prospectiva yo trabajo econometría en dos aproximaciones, una que es análisis de series temporales y otro que es de minería de data con redes neuronales, es decir, modelos donde cada ecuación toma vida en función del comportamiento de la variable. Es decir, si la variable fluctúa así, el modelo me cambia el coeficiente, ¿de acuerdo? No es, yo quisiera hacerlo de una manera muy sencilla, pero yo sí tengo eso que dice Jorge, lo tengo en lo relacionado a la emisión irresponsable de dinero. Un trabajo al cual pues le debo un agradecimiento eterno a alguien que desapareció hace unos pocos años, con quien, bueno, en el momento que empezamos a conversar algunas cosas, lamentablemente murió, que es Asdrúbal Baptista. Asdrúbal Baptista, y uno que murió antes que él, pues que fue uno de los que trabajó el programa de febrero del 36, que es Alberto Adriani Macei, eran personas que se manejaban con esas cosas que tocabas de decir. Yo lo tengo desde el punto de vista macroeconómico, yo te lo ofrezco, está en mi sitio web. Están todas las pruebas analíticas que demuestran que el elemento clave de explicación del desastre de Venezuela es la emisión irresponsable de dinero, con una data histórica a nivel anual que arranca en el 1836, con datos que me facilitó el propio Asdrúbal y que están en un libro que le publicó en 2 tomos la Fundación Polar, que es la base cuantitativa de la economía venezolana. Ahí está. Yo tengo la data de Asdrúbal en formato Excel, porque él me la facilitó pues, cuando todavía estaba vivo. Las últimas yo las reconstruí y tengo anuales todas esas cifras de Producto Interno Bruto, de creación de dinero, de expansión secundaria, que es la parte de crédito. Las tengo y demuestran esa relación entre la emisión irresponsable y el desastre que tenemos. Y no solo eso, sino que después, desde el año 45, la tengo mensual, perdón, desde el año 21 la tengo mensual. Y desde el año 74 la tengo semanal y algunas son diarias. Es decir, yo, si cuando lo desee, pues hablamos a través de José Manuel, le piden mis coordenadas. Yo tengo toda esa base de datos. Yo trabajo con data. Tú me puedes decir... Asdrúbal hizo un trabajo extraordinario. Asdrúbal hizo un trabajo extraordinario. Yo fui alumno de él. Yo conozco el trabajo de Asdrúbal. Yo conozco el trabajo de él. Yo fui alumno de él en Iglesia. Yo fui alumno de él en Iglesia. Sí. Un trabajo
Yo fui profesor de verdaderamente. Chiesa y ahí conocí a Drupal. Ok. Mira, una pregunta al margen, Francisco. En la otra presentación también tenía esa mano atrás, o dos manos atrás. Ninguna de ellas es la mano invisible del mercado, ¿no? Ajá. No, es el robot. Yo robot. Es justamente lo que está hablando. Es la de la parte inteligencia computacional. artificial. Mira, Exacto. yo me voy a permitir intervenir un momentico muy rápido, porque a mí lo que más me preocupa es este año, donde ya se lanzó un cronograma para las elecciones primarias. Y tú dijiste algo de lo cual yo he sido también partidario y he tenido algunas discusiones con algunos colegas, que uno no puede dejar para después cosas que tienen que ver con la gente. Es decir, la gente está pasando trabajo y tú no puedes decirle, vamos a esperar que caiga el gobierno para que tú comas. Así de sencillo, creo yo. Entonces, la pregunta que te hago es que todo esto que tú estás exponiendo, tus actividades con tus paisanos andinos, todas esas cosas, tú visualizas que es posible. La pregunta que te voy a hacer tiene un filo político muy claro. Yo creo que se está trasladando el foco de poder del Estado petrolero, aquel que existía, a la población ya de distintas maneras. Y lo percibo por cosas que hablo contigo y con otros amigos que trabajan en Venezuela. ¿Tú crees que es posible que a la par que se están haciendo todas estas cosas políticas, se desarrolle una especie de movimiento hacia, como pasó en Polonia, la transparencia, ¿no? Y la liberación de las fuerzas productivas, vamos a llamarla así, con una consigna medio marxista, pero más bien más bien de economía de mercado. Lo que está pasando, todo lo que tú dices, es que ya hay en Venezuela una cultura económica. Los emprendedores, te pido dos informaciones. ¿Cómo ves tú a los emprendedores y cómo ves la posibilidad de que las instituciones económicas empiecen a cimentar sus propias bases, no al margen de la política, pero no dependiendo de que cambie el gobierno? Sí, ese fue parte de una de las cosas que dije hoy, que la gente ha aprendido a vivir sin gobierno, pero vivir sin gobierno significa que estamos condenados a vivir en una profunda desigualdad social. Ese es el costo. Yo poco lo digo porque imagínate, si la gente a veces me adversan y me dicen, eso no es posible, que esto lo otro, yo sí creo que es posible y desde la base está ocurriendo eso. En muchas urbanizaciones de zonas, vamos a decirlo, no marginal, sino de la clase baja, ha habido una solidaridad que yo no veía hace unos 10 años y eso es un asunto político. Es decir, se reúnen allí, no importa que sea chavista, que pronto fue a ver con otra época o lo que sea, y tratan de resolver los problemas de la comunidad, forzando a los gobernantes, sea alcaldía o sea gobierno, los representantes del gobierno allí para que hagan las cosas y le garantice un mínimo de mejora en su servicio. Eso es importante, eso está pasando. Eso está pasando en algunas zonas de la colonia Tovar, en la zona de los Andes, en la zona de los Llanos, que también la conozco porque, bueno, yo soy como muchos venezolanos, yo soy de Puerto Cabello, pero toda la familia mía aún no están por allá metidos y está surgiendo el emprendedor como una figura importante, como una especie de figura así chompeteriana, aquel empresario chompeteriano. Pero sí muy innovadora y muy próspera a pesar de todas las cosas. Lo que pasa es que se estaba acostumbrado aquí en Venezuela a una cultura y a veces la gente decía, pero aquí se vive mejor. Claro, a mí me dijo una vez un argentino cuando estuvimos montando un proyecto acá de avícola y me dijo, y yo le dije, ¿cuál es el mejor gobierno? ¿No? Porque él venía allá es representante de una gran firma de productores de pollos de Brasil, pero él era de origen argentino. Y entonces me dijo que se mudó para acá. Yo le dije, ¿cómo te mudas para acá? Bueno, ¿tú sabes cuál es el mejor país del mundo? Sin Chávez. Así, en aquella época estaba Diego Chávez, ¿no? Él me lo dijo echando broma, pero él me dijo, mira, Francisco, aquí se vive más fácil a pesar de todo lo que dice. Hay que ver cómo uno tiene que trabajar en un país desarrollado o en otro país para lograr las cosas y alcanzar un 10% de margen, no, con trabajo y luchando con Mira,
una empresa como la que ustedes tienen aquí en Colombia está enfrentando un cerro de competidores y aquí a veces están solos. Es decir, Venezuela, hubo alguien que dijo en una oportunidad, eso me lo dijo Emeterio Gromo una vez que estaba otro que murió, me dijo: Francisco, el país está condenado al éxito. Bueno, yo también lo creo, pero parece que el condenado al éxito como que se está alargando demasiado. Pero sí pienso que esa posibilidad existe. En Yaracuy, Yaracuy se están coaligando todos los productores de aguacate, de maíz. Yo he estado trabajando para que esa gente, el pequeño, aprenda a cómo manejar una estructura de costo de maíz. Dentro de 2 semanas estoy por allá. Pronto estaré con una empresa pues que es grande, pues que es distribuidora de gases aquí en Venezuela, que era la que está haciendo Praseid, era antes y ahora es otra empresa. Pero eso significa que hay señales muy positivas. Pero esas señales espontáneas, pues yo creo que sí está respondiendo el país. No lo digo, lo puedo decir en este escenario, pero esa respuesta se está construyendo con una profunda desigualdad e injusticia social. Ese es su punto débil, pero de que existe, existe. Lo que pasa es que ese desarrollo de ese capitalismo tiene un bajo impacto social. Es decir, estamos creciendo con una profunda desigualdad. Ese es el tema crucial. Pero de que esto está por allí, que es la misma Venezuela, no. Hay gente que trabaja, hay gente que resiste, que no es que resiste, está siendo antifrágil, están produciéndose cosas que no se veían antes. Bueno, no creo que estemos en esa condición. A lo político es bien difícil. Es bien difícil porque... ¿Cómo ves la relación con la diáspora allí? Ese fluir financiero que en parte está ayudando a la población minusvalizada por la crisis. Todas las transferencias y todas las ayudas y todas las compensaciones que se... ¿Cómo ves esa relación con la diáspora? La diáspora, vamos a decir, ha tenido 2 efectos positivos en términos de liberación de cosas. Son 7 millones de personas que se fueron del país. Eso baja la presión sobre el gasto público a nivel de cosas esenciales: salud, vivienda y educación. Vamos a decirlo, tiene un lado malo, pero eso es una gran verdad. Ha liberado de responsabilidad al gobierno le conviene. Esa diáspora no es solo de gente muy pobre, que es la segunda y la tercera, sino de gente que envían en promedio a su familia, en términos promedio, alrededor de $100 por mes. Y ahorita ha subido. Estamos hablando de que cuando hago un rastreo con inteligencia artificial, estimo que debemos estar recibiendo anualmente unos 3.000 millones a 3.500 millones de dólares en remesas. Es decir, nos estamos transformando en un país como Cuba o como Nicaragua, o como muchos en el mundo. Ese es un recurso y está. Por eso digo que nosotros con 3.000 que están aquí, con 3.000 millones que más o menos están circulando acá, no bancarizados, con 1.500 millones en el Banco de Inglaterra, con un 10% de los 11.000 millones que produce Citgo, con 5.080 millones que están en el Fondo Monetario Internacional y que no podemos utilizar porque el gobierno no cumple. Pero bueno, esa es una fuente para mejorar, como yo digo, poco a poco. Bueno, si toda la oposición y todo el mundo tuviese conciencia de la cantidad de recursos que hay fuera y se presionara políticamente de la base, yo estoy seguro que se lograría movilizar eso en favor del país. En favor de eso, la pobreza hay que mirarla como empoderamiento. Como les dije, que la persona por sí misma sea capaz de defender su propia dignidad, porque lo hemos transformado en un miserable, le hemos castrado su espíritu y su civilidad, como diciéndole no sirve para nada, entonces yo tengo que darte. No, pero es una persona creadora, y eso lo han demostrado muchos proyectos pequeñitos que hay en este país por todas partes. Mira, Desconocido. Francisco, ¿y no has metido allí la repatriación del dinero robado que está en las cuentas de estos jerarcas corruptos que sobrepasan los límites de lo que tú has dicho?
Nada Bueno, más, sí. nada más en las cuentas de Rafael Ramírez hay más de 5.000 millones de dólares. Bueno, en los estudios, nosotros tuvimos un profesor acá en Carabobo, murió muy joven. Él estuvo trabajando en el Fondo Monetario, hizo un primer trabajo que se publicó en el Banco Central y decía que los venezolanos, antes de que llegara este gobierno, había 160.000 millones de dólares fuera. Pero los estudios que hizo la Fundación sobre la corrupción a nivel mundial, al año 2010, porque después no se produjo más información, había 800.000 millones de dólares. Es decir, que lo que él dice, si esa gente se reuniera por un día y vamos a ponerle 10% de lo que tenemos aquí para nosotros perpetuarnos en el poder, mire, 10% serían 80.000 millones de dólares. Sin embargo, fuiste conservador en la cifra y fuiste conservador en el método, porque no es que ellos se pongan de acuerdo, es que vayan presos y les confisquen dinero en las cuentas y sirva para hacer el puente o la plataforma, el trampolín de desarrollo económico que necesita Venezuela. Esa es la realidad. No hay otra. Y cuando tú dices que nosotros, yo sé que lo dijiste pluralmente y lo manejaste en términos de verbo muy bien, con mucha delicadeza y mucha elegancia, pero nos fuimos nosotros que le quitamos la esperanza a los venezolanos, que lo hicimos incivilizados, no fuimos nosotros, es el mismo sistema que hace que el venezolano, al salir a las calles en un momento determinado, cuando hubo aquellos problemas donde tenía que buscar el pollo haciendo cola y buscar comida aquí, buscar comida allá, y ahora los empresarios buscar materia prima aquí, materia prima allá, y en fin, todas las cosas que estamos viviendo, y se va la luz y dura 12 horas sin estar, no hay internet, todas esas cosas hacen que prácticamente tú vivas pegado a una necesidad mínima básica de vivir y te conviertes en un ser humano simplemente satisfaciendo unas necesidades fisiológicas y no unas necesidades de civilismo. Y eso es lo que está pasando en el país. Por eso, repito, el problema, yo creo en Venezuela y creo en los venezolanos, el problema es político. Sí, es político, pero también, vamos a decir, tienen que, por eso es que te digo, estas cosas van a venir desde abajo, porque los que están abajo, sean pequeños productores, sea el que está en la urbanización y no le llegue el agua y las aguas negras pasan por allí. Eso que estoy viendo ahora no se veía antes. Entonces hay una conciencia cívica. Sí, y hay algo que es una realidad. Si la conciencia cívica alcanza el 3% del total de la población de manera firme, no hay dictadura que aguante un cambio. Eso está en los estudios de la Universidad de Harvard y en muchos sitios. A veces quienes se constituyen en el obstáculo para mejorar la democracia es la propia gente, en su comportamiento. Véanlo en las redes sociales, cuando dicen, yo no sé qué y tal, todas esas cosas que se dicen. Es como que si yo le quisiera salir de lo que tengo para montarme yo y hacer lo mismo. Entonces, ahí hay una pregunta interesante, perdón. Ahí hay una pregunta interesante que es lo de la inclusión que la mencionas al final. ¿Cómo sería? Sí. Ya, ¿cómo sería ya, un momentico. No sé dónde estoy aquí. ¿Cómo sería lo de la inclusión? Es decir, a mí me gusta mucho el enfoque de Buchanan, ¿no? Es decir, crear mecanismos de transparencia que hagan que el mercado político responda, ¿no? En términos de oferta y demanda. ¿Qué ofreciste tú y qué estás haciendo? No que tú votaste por alguien que ofreció muchas cosas y después no cumplió, sino que la oferta electoral sea transable en términos de desempeño del sistema de gobierno y que en este caso la población cambie de ser pedidores de renta a ser productores. Claro. Vamos a decir, yo siempre he pensado que es desde allí de donde hay que hacer las cosas. Tú es recuperar esa confianza, la autoridad, la legitimidad, la influencia y el lenguaje, de manera que la gente pueda darse cuenta que sí constituyen un poder por sí mismo y que tienen capacidad de hacer las cosas.
Eso lo estamos viendo en muchos sitios, en Ok. pequeño. Ahora, ¿cómo hacerlo en grande? Bueno, se hace en grande cuando desde el Estado uno empieza a desarrollar estrategias que tengan que ver con eso que tú dijiste, la transparencia, con la ruptura de la discrecionalidad del funcionario público que tiene en sus manos el poder de decisión a quien sí y a quien no, que entre en alianza con otros más que Eso no es también pueden. inclusivo, eso es extractivo. Sí, pero eso es lo que ocurre, pero Claro. eso que está allí viendo si es un sujeto regulable. Eso lo han hecho gobiernos autoritarios como el vietnamita, los mismos, la misma China. Es algo pues que ahora vamos a ver si en Dorgan qué va a hacer con ese mortandad que destapó ese terremoto y todo lo que significa, vamos a decir, eso que decimos nosotros, la asfixia regulatoria y la discrecionalidad que provocó un crecimiento enorme, visto pues con buenos ojos, y de pronto viene un terremoto y lo La falta de regulaciones, la falta de regulaciones firmes en casos como los desarrollos urbanos y esas cosas. Sí, hay que descentralizar, por eso, vamos a decirlo, es un elemento que no lo coloco allí porque se extiende demasiado. Me llevaría el trabajo que lo tengo como en unas 80 cuartillas, unas 200, y entonces nadie lo lee. Si no lo leen así, menos si le meto más. Pero en ese otro trabajo más amplio, tengo esos elementos que tú me acabas de plantear, que tienen que ver con la rendición de cuentas, que tienen que ver con la transferencia del poder central a lo local. De manera que la gente tenga más injerencia, no tiene que ver la resolución de sus problemas a larga distancia, sino que se le puedan resolver en el sitio y que tenga el poder político para ejercer sus derechos. Pues eso es posible. Eso, en el año 2005, lo llevé a un congreso que se hicieron en Guanare. En esa época la gobernadora era la señora Antonia, no sé cómo se llamaba, y le gustó y ella me dijo, yo voy a hacer eso, profesor. Yo creo que cuando se decidió hacerlo, como que terminó su gobierno. Hay cosas, pues, que si las decisiones se toman en el sitio donde se presentan los problemas, la transparencia mejora. Mejora la conducción, se reduce la asfixia porque la gente está viendo allí al responsable, no lo está viendo lejos. Entonces son cosas pues importantes en eso. Eso no necesariamente tiene que esperar, pues. Eso se puede hacer de una vez. Hay que cambiar, por ejemplo, eso que si las comunas, yo me asombro y yo digo, eso es ninguna, la comuna, si de verdad funcionara, tú estarías trasladando el poder allí. Si lo traslada allí, va a ocurrir lo que está pasando ahorita, que he visto yo muchas barriadas y en muchas zonas populares, que la gente, independientemente de su credo político, trata de resolver los problemas porque son problemas comunes. Y cuando eso ocurre, la democracia se restituye. Muy bien. Bueno, no sé si con esto ya podríamos cerrar. No sé si alguno quiere decir algo más. Yo quisiera hacer un comentario. Ok, Jorge, adelante. Ayer fue en la reunión de la Junta de Individuos de Número de la Academia de Ingeniería. Se planteó la importancia de establecer vínculos con la Academia de Ciencias Económicas para empezar a incorporar la dimensión económica a la parte de ingeniería. Por eso es que, Francisco, te hice las preguntas sobre la parte de econometría o del uso de las tecnologías de información, en particular inteligencia artificial, como tú lo estás haciendo, ¿en qué? En el área de economía. Bueno, me gustaría a mí yo llevar el tema de empezar a promover esa interacción entre el mundo económico con el mundo tecnológico de la ingeniería. En este caso a través de la academia. Sí, y la microeconomía, porque hay un enfoque que es muy macroeconómico en nuestro país. Entonces tiene que irse a la micro. Eso que Carlos habló, eso no se entiende en un ambiente macro. ¿Por qué? Porque él está hablando de la parte micro, de muchas de las cosas que yo conversé hoy acá. Lo otro es lo humano, porque a veces se deja de lado y resulta ser que forma parte crucial en el asunto, porque los alicientes y los incentivos económicos guardan relación con eso. Claro. Mira, sí, es claro, y muchas organizaciones acá
las pequeñas y medianas en las cuales ha habido éxito es porque había una concertación entre el dueño, sus trabajadores y sus empleados. Y ahora las cosas se hacen con transparencia. En promedio, pues en algunas empresas acá yo he visto que el costo medio del trabajo es $200. Hablo de costo y no salario, porque lo que recibe el trabajador es una proporción muy por debajo de lo que la empresa gasta por tenerlo. No sé si me logro explicar. Aquí en Venezuela hay un impuesto al que emplea, con una gran cantidad de cosas parafiscales que no benefician al trabajador nunca, porque ¿qué tiene que ver lo que él está trabajando en una organización con muchas de las normas que hay allí? Yo no las menciono para no crear más polémica en este asunto, pero los que tienen empresas saben que el trabajo en Venezuela es penalizado fiscalmente y parafiscalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si tú quieres, contáctame y disculpa que me haga yo publicidad, porque juntos podemos dar unas charlas con respecto a eso, porque te lo puedo decir, tengo costos de lo que representa un trabajador para la empresa en relación de estructura de costos que te gusta a ti, pero te lo voy a decir así, y se lo voy a decir al grupo completo. Un trabajador, o vamos a hablar de números, $200 que se le paga a un trabajador no son $200 al mes, son $600 al mes. Es correcto, es así. Quiero que lo sepan, es 2 veces más. Bueno, en este caso 3 veces más. Pero no, lo que sí. Eso es lo que le cuesta un trabajador a una empresa. Sí, aquí de eso que acaba de plantear Carlos, eso no se habla, pero eso es importante conversarlo. No se habla ¿por qué? Porque la gente a veces tiene temor que va a pasar esto, lo otro. No va a pasar nada. Es más, nosotros lo hemos trabajado en muchas empresas acá y se ha aliviado esa cosa, esa contradicción que existe, que si entre el dueño y el empresario y todo eso. No, todo lo contrario. Tener la transparencia como así como existe la democracia y la deliberación, la confianza y todo eso, yo lo trabajo en el sector privado. Es más, yo me estoy trayendo un conocimiento de microeconomía del sector privado al sector público. ¿Por qué? Porque si una empresa, la gente que está allí no tiene confianza en tu liderazgo, mira, ni que tenga lo que tenga, vas a subir. Tú tienes que tener una gente que tenga fidelidad, que esté alineada, que esté dispuesta y que conozca pues que su trabajo, si va bien, va a tener una compensación que de otra manera no ha alcanzado. Pero eso pasa por un nivel de conciencia, para así en términos marxistas, del trabajador que cuesta y es de largo trayecto. ¿Por qué? Porque en Venezuela todo se ha acostumbrado a resolverlo con un aumento, ¿no? El aumento hay que producirlo, tanto en el sector privado como en el público. Por eso es que digo, vamos a hacer, ¿sí? Eso que dice Carlos, eso, mira, eso es bien importante. ¿Dónde se ha mencionado a Carlos? El comentario que estaba haciendo era más que nada dirigido al grupo y sobre todo a Manolo, porque en este grupo ha estado Sari Levy, que es la presidenta de la academia, y estuvo Humberto Lagarde, que fue el anterior presidente. Entonces yo creo que nosotros podríamos hacer un grupo interesante que empiece a vincular tanto en América como con la Academia de Economía y la Ingeniería para tratar de establecer ya programas más concretos de qué se puede hacer en esta Venezuela, sobre todo cuando hay personas como tú que creen que sí se puede hacer algo ahorita y no hay que quedarse cruzado de brazos hasta que caiga el gobierno para empezar a hacer las cosas. ¿Ok? Ese es mi planteamiento. Gracias. Bueno, y era dirigido a Manolo. Manolo, estoy contigo. Francisco, tú trabajas en la Universidad de Carabobo. Sí. Ok, yo soy egresado de la Universidad de Carabobo, ¿ok? Sí. De FASE, sí. De FASE. Sí, claro. Mira, lo que pasa es que yo soy un jubilado del año 98. La gente cuando le digo eso se asombra, pues yo empecé como personal ordinario de la facultad en el año 72-73. Tú conoces entonces a la profesora Norma, ¿verdad? ¿A la profesora? Norma. Sí. Bueno, la profesora Norma es tía política mía. Y voy más allá. El decano
de la Facultad de Ciencias, José Miguel Beja Categón, que también. que fue vicerrector académico, Rector académico. es mi tío y mi padrino. Ah, sí, qué bueno, señor. mira, él es un gran amigo mío, pues. Ese es un grupo que estaba compuesto por él, por otro profesor que me encantaba escuchar un discurso de él, que era Ascander Contreras. No era familia mía, pero tiene un discurso extraordinario. Bueno, y así muchos profesores en la UC. Nosotros tuvimos por un decano de la Facultad de Ciencias de la Salud como Huitremundo Torrealba. Claro, por supuesto. Y te puedo decir, que fue decano también de la Facultad de FASE, fue Ferreira, y Sí. Ferreira fue el que me jaló a mí para la Universidad de Carabobo para que diera clase en la Universidad de Carabobo. Pero yo soy de Maracay y entonces yo todo lo hice después posteriormente en el núcleo de la Morita allá en Maracay. Pero lo que te quiero decir, para que Manolo te dé las coordenadas en cualquier momento, yo puedo apoyarte si es de tu gusto, de tu agrado, con el permiso de todos los presentes, para complementar cualquier información que a bien puedas tú exponer con respecto a todos estos detalles que mira, que verdaderamente hacen que digamos que el motor productivo de Venezuela esté prácticamente sin gasolina y sin aceite. ¿En qué sentido? En todo lo que tú has expuesto y en el hecho propio del tema político, porque gracias a Dios hay profesionales así como tú y como todos los que estamos aquí, que sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que si tenemos que llevar sol y respirar aire puro, tenemos que ir a la playa, eso lo sabemos. La cuestión es cómo ir. Si de aquí, si de Valencia a Puerto Cabello o de Maracay a Choroní hay 50.000 alcabalas, que prácticamente te pichan los cauchos y así sucesivamente, que yo lo hago el símil porque cuando hago explicaciones sobre lo que está pasando actualmente en Venezuela, hago ese ejemplo y yo digo, nos podemos ir por otro lugar que no sea la autopista o que no sea la carretera Choroní, no existe, a menos que agarremos un helicóptero y el helicóptero es tumba al gobierno. Entonces, como esto está encriptado, yo lo digo, entonces no tenemos el helicóptero, tenemos el mismo carro. Bueno, vámonos para allá, vamos a tratar en lo posible de lograr el objetivo. Y lograr el objetivo es convencer, bueno, no convencer, concientizar a la población. La conciencia cívica. Correcto. De que primero sí podemos y que lo podemos hacer lográndolo, dándole ejemplos. Es la única manera. Y ciertamente tú dijiste ahorita algo al final, que por eso es que interrumpí, que dijiste, bueno, es que si no hay la confianza del trabajador con su jefe, los líderes, pasa lo mismo en la política y me voy otra vez a la política. No hay la confianza en los gobernantes actuales porque son unos delincuentes y no hay la confianza también en los que están entrando o los que están allí liderizando la oposición. Sí, la confianza, la transparencia, la rendición de cuentas, hay cosas que son universales, pero que nosotros no hacemos y eso es necesario. Dentro, en la vida pública, en la vida privada. Por eso le dije al comienzo, empecé con la parte un poco tanto del fundamento filosófico de la democracia, hablando de esas cosas, de la confianza, la autoridad, la legitimidad, la influencia y el lenguaje. Y dentro de eso, pues la correspondencia que debe existir entre un servidor público entre lo que siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Correcto. Y eso es fácil. Eso es fácil observar. Bueno, ¿les parece entonces que ya vamos a esperar que termine Jorge para concluir entonces la reunión? Mira, Francisco, bueno, mira, esta grabación creo que la vamos a enviar y si tú lo autorizas la podemos poner también, Claro. buscarla. Y lo que más nos interesa es mantener contacto contigo porque yo creo que este es un año de precisamente de construir esa gran unidad del país, esa unidad de todo el país que es la gran mayoría del país que necesita el cambio. Y Sí. para ese cambio, los trabajos como el tuyo son fundamentales. Entonces, queremos contar contigo nuevamente y te agradecemos todo lo que haces. Y bueno, e intercambia las coordenadas nuestras, Carlos. Claro, sí, no, yo te voy a enviar la... Mira, Francisco, cuando hables con mi padrino, con José Miguel Vargas Casteón, le vas a decir, mira, hablé con tu ahijado y él te dará mayores referencias mías. No tengo tiempo que no lo veo, pero es un personaje pues, extraordinario. Sí, él hizo sus últimos estudios allá en Francia.
Sí, no, yo estuve en Francia también, no en época diferente, yo estuve entre el 75 y 80. Que fue cuando hizo el doctorado en física allá en Francia. Sí. Bueno, yo creo que Jorge como que no va a regresar. Entonces, cerramos aquí. Muchas gracias a todos Bueno, y podremos disfrutar esto de nuevo por la grabación que se va a hacer, que se va a divulgar. Perfecto, gracias por la invitación, Manolo, gracias Francisco Gracias, por la Francisco. exposición a y gracias ustedes a todos. por la generosidad y por, bueno, por ese trato. Ese trato aquí en Venezuela a veces es difícil, ese trato así, tú sabes, la confianza y la cosa. Bueno, Bueno, estamos eso, cambiando y el cambio implica un esfuerzo de todos y ojalá sí, se haga más profundo ese cambio y más amplio, incorpore a todo el mundo. Pero hay un cambio cultural. Hay un cambio sí, cultural que tú lo estás mencionando y uno lo ve en las redes sociales, lo ve en los maestros, lo ve en los jubilados. O sea que es así. yo creo que vamos bien. Así es. Bueno, hasta luego, que tenga feliz tarde, feliz Chao, noche. chao a Cuídense. todos, muchas gracias. Nos vemos el Sí. próximo miércoles.